to hold me, but you don't wanna break. I need some space, just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. Se ha vuelto a despegar el enrollacables que tengo en la lámpara. Creo que es una buena idea porque así evito que el cable quede suelto y todo se vea mucho más recogido. El único problema, ya veis, es que con el tiempo se despega con facilidad, así que en un momentito voy a cambiar la pegatina y voy a aprovechar para poner esta que compré en Shein, que me ha funcionado muy bien, la verdad, para sujetar algunos organizadores que tengo en los armarios. Fue una semana muy emocionante, ya que vivimos la graduación de Ainara. Ainara Navarro Achuar. Claudia Peña Alfonso. Cuando era pequeña, mi madre solía tener flores frescas en casa, sobre todo durante el verano. Ella siempre me decía que, bueno, pues le llenaban el hogar de vida y que de alguna manera, bueno, pues hacían que el ambiente se sintiera más fresco, más ligero. Además, pues estas flores tienen un significado muy especial para mí porque se las regalaron a Inara el día de su graduación. Por eso quiero cuidarlas, quiero que duren un poquito más y lo que hago, bueno, pues simplemente es que les cambio el agua cada 2 días, corto un poquito el tallo, le añado unas gotitas de lejía y un par de cucharadas de azúcar y la verdad es que así se conservan mejor y se mantienen bonitas durante más tiempo. Es verdad que hay momentos que quisiéramos detener para siempre. Parece que fue ayer cuando la llevaba de la mano a todas partes y pues sin darme cuenta la vida ha ido pasando y ella sigue creciendo. Como madres aprendemos que cada etapa dura un poquito menos de lo que realmente imaginábamos. Por eso intento disfrutar de las pequeñas cosas, de las conversaciones, de las risas, de los abrazos y de todos esos instantes cotidianos que con el tiempo
se convierten en los recuerdos más valiosos. Estas flores son un bonito recuerdo de su graduación y pues eso, mientras pueda me gusta cuidarlas para que ese día permanezca un poquito más en casa, porque al final el hogar no solo es una casa bonita, no solo se llena de muebles o de decoración, el hogar se llena de momentos, se llena de historias y sobre todo se llena de las personas que más queremos. Mientras me refrescaba, pensaba en este año, en el que no sé exactamente cuándo podré hacer esa revisión que suelo hacer siempre antes de irme de vacaciones, donde reviso los alimentos, compruebo que no haya nada caducado o en mal estado. La verdad es que este año todo está un poco más incierto. No sé cuándo empezarán mis vacaciones, si dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses. Así que de momento he decidido dejarlo todo como está. Y sin duda, aunque no hace que la temperatura de la cocina baje, obviamente, sí que puede hacer que se perciba como un lugar más fresco y limpio, ya que, bueno, pues en verano los restos de comida generan olores con mayor facilidad y para mí mantener la basura limpia, vaciarla con frecuencia y lavar el cubo periódicamente me ayuda muchísimo. Además, os quiero enseñar un pequeño truquito que me funciona muy bien, sobre todo ahora en verano para los cubos de basura. Lo que hago es utilizar unas toallitas de secadora, estas las compro en una tienda, bueno, se llama Normal, y les añado unas gotitas del aceite de árbol de té. El aceite árbol de té, para el que no lo conozca, es conocido por su aroma bastante intenso y por sus propiedades antibacterianas y de limpieza natural. Además, me ayuda a mantener alejados algunos insectos y a evitar malos olores, así que me gusta mucho usarlo en este tipo de espacios. Y bueno, cuando abres el cubo se nota un olor muy fresco y hace que la cocina se sienta más limpia y agradable. Y al final, pues es justo lo que buscamos con estos pequeños gestos. Sobre todo en verano, la cal es un inconveniente bastante habitual, especialmente en la zona donde yo vivo,
Así que tengo que limpiar con bastante frecuencia cafeteras, grifos de agua y bueno, otros electrodomésticos que también se ven afectados. En el caso de la cafetera, además, en verano la suciedad tiende a quedarse más incrustada, más pegada, llegando incluso a obstruir un poco los conductos si no se limpia con regularidad. Eliminar la cal de estos sitios transmite sensación de orden, de higiene, de buen mantenimiento. En definitiva, cuando los grifos brillan y los electrodomésticos están libres de esas manchas blancas, la cocina se ve automáticamente más limpia, más cuidada y eso pues hace que el ambiente se sienta también más agradable y más fresco. Y sí, podríamos decir que hay dos tipos de frescura en el hogar. Por un lado está la frescura ambiental, que se consigue pues ventilando o eliminando malos olores o poniendo flores frescas, y por otro lado está la frescura visual, que es la que aporta una cocina limpia, sin grasa, sin cal, con superficies brillantes y bien mantenidas. Me he dado cuenta de que utilizar el antical con demasiada frecuencia en grifos y otras superficies estaba estropeándolas, así que estoy intentando usar más productos naturales. El vinagre de limpieza funciona muy bien para esto, simplemente lo aplico donde hay un exceso de cal, coloco una servilleta de papel empapada encima y lo dejo actuar unos minutitos. Después lo retiraré fácilmente y la superficie queda muchísimo más limpia. Y como os he enseñado alguna que otra vez, con la cafetera hago algo parecido, la lleno con la mezcla de agua y vinagre, la enciendo y hago varios ciclos para que se limpie por dentro, es muy sencillo. Después repito el proceso solo ya con agua limpia para eliminar cualquier resto y de verdad que se nota muchísimo la diferencia. Queda como nueva, mucho más limpia por dentro y lista para seguir usándose sin olores y sin residuos. Y con el hervidor de agua hago exactamente lo mismo, lo pongo a hervir con agua y vinagre de limpieza para descalificarlo. Y por otro lado, en el desagüe aprovecho para echar un buen chorro de lejía, ya que me ayuda a blanquear y desinfectar muy bien. Después simplemente utilizando el agua caliente del hervidor, la vierto en el desagüe para arrastrar la suciedad y dejarlo más limpio y desinfectado. Hoy voy a hacer de comida unos canelones fríos que están buenísimos y alguna cosita más.
Pero me he dado cuenta de que las patatas que me quedaban en casa no me gustan mucho, así que he bajado un momentito a la verdulería a comprar un par de cosas que me faltan. Además de los canelones fríos, voy a preparar una crema de puerros. La haré temprano para que dé tiempo a que se enfríe un poco y podamos comerla templadita, que es como más les gusta a José y a Iker. Hoy Ainara se ha ido a la playa, así que ella no comerá aquí. Voy a empezar hirviendo lo que necesito para los canelones y nada, simplemente son 3 o 4 patatas y 2 zanahorias. Y mientras esto se va cociendo, voy a ir preparando las verduras para la crema de puerro. La crema de puerros es súper fácil de hacer y además es que está buenísima. Solo lleva unos pocos ingredientes, 3 o 4 puerros, una patata y 1 o 2 zanahorias. Y aquí me veis cortando cebolla, pero al final no la usaré, me equivoqué. Luego me di cuenta y rectifiqué. Así que bueno, la sustituiré por zanahoria. Son cosas que pasan, a veces te despistas un poco y ya está. Supongo que en este momento no tenía la cabeza del todo donde tenía que tenerla. Y bueno, pues voy a esperar a que termine de hervir lo que he puesto para los canelones, así después puedo usar la misma olla para la crema de puerros y no ensuciar y no ensucio más cacharros. Mientras tanto voy a aprovechar para desinfectar las tablas de cocina y lo que hago es que les echo bastante sal gorda y las froto con medio limón. Si tenéis algún limón que os haya sobrado de otra preparación, podéis aprovecharlo. Y bueno, pues el limón junto con la sal ayuda a limpiar en profundidad, eliminar olores y desinfectar de forma natural, dejando las tablas más frescas y con mejor olor. Y ya veis que es un truquito súper sencillo, pero muy importante para mantener nuestras tablas en perfectas condiciones. Pero eso no es nada, ¿eh? Ya tengo listo lo que voy a utilizar para los canelones, ya está todo hervido. He sacado las zanahorias unos 10 minutitos antes y las he tenido aproximadamente ese tiempo, mientras que las patatas han estado unos 20 minutitos más o menos. Voy a empezar ya con la crema de puerros y como veis he sustituido la cebolla por zanahoria. No he puesto la cebolla, solo la zanahoria. Para que la crema de puerros quede riquísima es importante pochar bien las verduras al principio para que vayan soltando su sabor poco a poco y la crema quede muchísimo más sabrosa y vamos, y súper suave.
Y bueno, pues mientras se van sofriendo, bueno, mientras se van pochando las verduritas para la crema de puerros, voy a ir empezando con los canelones. Ya veréis qué receta tan rica y qué facilísima es de preparar. Bueno, los canelones es una receta que yo suelo preparar muchísimo en verano, precisamente por eso, porque son canelones fríos. Además, en este caso no voy a utilizar pasta, sino que uso otra base que, bueno, que ahora veréis. Y para los canelones voy a empezar por poner 2 latitas de atún. Esto lo podéis poner si os gusta, y si no os gusta cualquier ingrediente de esta receta que nos guste, podéis sustituirlo por otros, que quedará seguramente genial. El bacon lo he sofrito hasta que quede súper tostado, tiene que quedar crujiente. La patata y la zanahoria me gusta picarla bien, ahora que ya están blanditas y que ya están frías. En verano me encanta preparar este tipo de comidas frías porque, bueno, pues además las puedes dejar hechas con antelación, incluso el día antes, y bueno, y de verdad que aún están muchísimo más ricas. He hervido unos huevos, solo le voy a añadir 3. A 2 les he quitado la yema porque luego la utilizaré para decorar y bueno, pues uno lo voy a poner entero. El bacon ya está crujiente y riquísimo y esto le va a dar ese puntito salado tan bueno. Y a mí me gusta añadir también un poquito de jamón cocido a trocitos. Al final es una mezcla sencilla, pero que queda muy rica y hace que los canelones tengan más sabor y una textura más completita. Y mirad a Kira, ella también me está pidiendo su lonchita de jamón. Ya sabéis que es de las poquitas cosas que le sientan bien, así que a mí me encanta poder darle un poquito. Y ahora ya tengo el relleno listo y empiezo añadiendo 2 cucharadas de mayonesa y una de mostaza y ya simplemente lo voy ajustando según lo necesito hasta dejarlo a mi gusto y nada, como digo, bien rico. Para la base ya os he dicho que no voy a utilizar pasta, sino que voy a usar lonchas de pechuga de pavo. A veces, bueno, si no tenéis lonchas, yo también suelo utilizar jamón york o jamón cocido y queda igual de rico, pero en esta ocasión tenía el pavo abierto, así que lo voy a hacer con esto. Un consejito que os doy es poner un poquito de relleno también en las puntas para que los canelones den la sensación de estar bien completitos. Pues mira en Shein que está más barato y ahí de... Ya simplemente les pongo un poquito de mayonesa por encima y los decoro con las 2 yemas de huevo que había guardado. Es un acabado muy, ya veis, súper sencillo, pero hace que queden más bonitos y apetecibles.
Y ya pues eso, solo me queda dejarlos enfriar un poquito en la nevera para que estén bien fresquitos a la hora de comer. Las verduras de los puerros ya están blanditas, ahora me gusta añadir un poquito de curry porque le da ese toque especial de sabor y aroma que combina muy bien con la crema. Ya simplemente lo trituro todo hasta que quede una crema muy fina y muy suave. Y ya a comer. Vamos a probar estos canelones y esta crema. Aquí les ha encantado a todos. Os animo de verdad a que lo probéis porque está buenísimo, ya que me contéis cómo os ha quedado. Y bueno, que es una comida que en verano apetece muchísimo y eso, que son de esas recetas sencillas, caseras y fresquitas que siempre apetece repetir cuando llega el calor. Hoy es día 23 de junio y nos vamos a ver las hogueras de San Juan en Alicante. Vamos en tren, como veis, porque ese día circular por la ciudad de verdad que es bastante complicado, así que hemos optado por ir de esta forma. El trayecto dura alrededor de unos 40-50 minutos y además, pues eso, vamos tranquilamente disfrutando del paisaje tan bonito durante el camino. Kira además es la primera vez que viaja en tren, está súper emocionada y bueno, pues también un poquito nerviosa y la verdad es que da gusto verla así, descubriendo cosas nuevas. Pasear por Alicante en estas fechas es algo muy especial, la ciudad se llena de ambiente, de luz y de gente con ganas de disfrutar de una de las tradiciones más bonitas del verano. Las hogueras convierten las calles en auténticas galerías al aire libre, con monumentos llenos de arte y creatividad, y bueno, y sobre todo muchísimo trabajo detrás que solo se entienden bien cuando estás allí viéndolos en persona. A nosotros nos encanta venir aquí cada año, disfrutarlo y pasear por estas calles en estas fechas tan especiales. Es un plan que siempre apetece porque el ambiente es único y cada rincón tiene algo distinto que ver. Al final, más allá de las hogueras, lo bonito es simplemente estar aquí, caminar sin prisa y dejarse llevar por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Para cenar nos encanta venir a un 100 montaditos que está justo al lado de la playa. Y lo que pedimos son calamares, pedimos montaditos, patatas fritas con bacon y cheddar y queso cheddar y bueno, y unos rollitos de queso que a mí me encantan. De montaditos me he pedido uno de tortilla de patatas con una salsita que le ponen. Este lleva torrezno y lleva mojo picón, que es una salsita que bueno, es típica en Canarias. Y José se ha pedido dos de estos que lleva salmón ahumado y salsa guacamole.
Al día siguiente todo vuelve a la normalidad. La verdad es que ayer lo pasamos genial, nos acostamos súper tarde, así que tengo bastante cara de cansada. Y nada, así que voy a intentar arreglarlo un poquito. Nada, mis cremas, un poquito de maquillaje, colorete, pero poquita cosa, algo muy natural. Al final es solo para verme un poco más arreglada y empezar el día con buena cara y eso, sin complicarme demasiado. Hoy mi día va a ser más tranquilo, lo voy a dedicar un poco a mí, a hacer cosas que me gustan y algunas cosas que tenía pendientes. Y bueno, pues lo que estáis viendo os preguntaréis qué es. Mi idea es hacer unas lámparas de pared. Las he visto en fotos y la verdad es que son bastante caras, así que no me quería gastar tanto dinero. Me gustaría hacer quizá dos para esta zona del pasillo, pero bueno, aún no lo tengo claro, ni siquiera sé si van a quedar bien. Así que se me ocurrió intentar hacerlas yo misma. Estoy utilizando una masilla de alisado. Esta la he comprado en Brico de Pot, pero bueno, la podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje. Viene ya preparada, así que no tengo que hacer ninguna mezcla, simplemente la aplico y ya está. La verdad es que no sé exactamente cómo van a quedar, pero mi idea es colocarlas donde os he dicho. Y bueno, pues aún así, lo importante es intentarlo y ver qué resultado sale. ¿Y sabéis qué? Hoy me apetecía comer aquí. Vamos a estrenar la mesa. Si os digo la verdad, desde que la compré todavía no la habíamos estrenado. Además, bueno, pues como muchos me habíais pedido que os la enseñara abierta, esta es la primera vez que la vais a ver así. Como veis, no está mal, pueden sentarse perfectamente 6 personas, así que estoy muy contenta con la compra. Y hoy no voy a hacer nada de comida. Ainara llevaba ya bastante tiempo pidiéndome que comprara un pollo asado y bueno, hoy me ha parecido un buen día para hacerlo. Cuando trabajaba fuera de casa, solía comprarlo una vez a la semana, pero ahora que ya estoy en casa, pues normalmente no suelo comprar. Y bueno, pues simplemente voy a preparar una buena ensalada para acompañarlo. Le voy a poner un poquito de todo lo que tengo por casa y voy a hacer un aliño de anchoas que está buenísimo. En casa nos encanta porque le da un sabor espectacular a la ensalada. Queda perfecto para acompañar el pollo y bueno, pues al final con una ensalada fresquita, un buen aliño y el pollo asado tenemos una comida de verano sencilla, completa y riquísima. El pollo tiene una pinta y huele de maravilla. Nosotros solemos comprar medio pollo asado al limón y medio pollo rebozado que preparan ellos mismos y está riquísimo. Así que ahora sí, nos vamos a sentar a comer y a disfrutar de este ratito en familia. Son momentos muy sencillos, pero para mí son los que realmente hacen especial el día a día. Y bueno, pues con esto me voy a despedir. Espero que este vídeo os haya dado alguna idea para refrescar un poquito vuestra cocina este verano, no solo con la limpieza, sino también con pequeños detalles, recetas sencillas y esos gestos que hacen que nuestro hogar se sienta más agradable. A veces pensamos que hace falta hacer grandes cambios para notar la diferencia, pero yo creo que son las pequeñas cosas hechas con cariño las que transforman una casa en un hogar. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, que ya sabéis, como siempre os digo, que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.
yo lavar cubiertos, yo lavar platos. ¿No vas a visitar?